La historia de la humanidad de los dos últimos siglos no se entiende sin el progreso científico. A principios del siglo XXI comprobamos que la ciencia condiciona todos los aspectos de la vida moderna. Los avances tecnológicos, las comunicaciones, el transporte, la medicina han mejorado de modo evidente nuestras condiciones de vida. Nos servimos de los beneficios del progreso, pero muchas veces olvidamos a sus protagonistas. La historia de la tecnociencia española es todavía una asignatura pendiente llena de lugares y personajes por inspeccionar. Tenemos que optar por desarrollar definitivamente eso que se llama sociedad del conocimiento o economía del conocimiento, que consiste en que, quizá las industrias tienen que irse a otros países porque la mano de obra es más barata, quizá los productos tienen que ser elaborados en otros países porque la mano de obra es más barata, pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer es generar ideas. Entonces, un país que genera ideas, que no se dedica a hacer productos, sino a generar nuevas ideas, pues ese puede ser un país con una estructura económica muy sólida y, desde luego, creo que ese tipo de países, que en definitiva optan por lo que se llama economía del conocimiento, ese tipo de países son los que van a ganar la batalla en el próximo siglo. Al recuperar la memoria de 4 personajes excepcionales, Isaac Peral, Leonardo Torres Quevedo, Santiago Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, 4 científicos que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se enfrentaron a la falta de medios y ayudas, a la incomprensión de los gobernantes. Una problemática similar con la que hoy en día todavía conviven nuestros científicos. Pues es verdad que a finales del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX sí asistimos a un desarrollo interesante de la ciencia y de la tecnología en España. ¿A qué se debe? A que ha habido, en fin, a que hay una estructura que es capaz de soportar todo ese desarrollo, o más bien, pues es el arrojo de unos cuantos hombres, ¿no? Tras la Revolución de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II, llegó el sexenio democrático, que a pesar de ocupar un corto periodo de tiempo, lleno de inestabilidades, propició que se expandiesen las ideas de liberales y republicanos, proclamándose en 1873 la Primera República. Isaac Peral no fue testigo directo de estos acontecimientos políticos y sociales que trajo el sexenio. Durante la Revolución de 1868 estaba en Filipinas, vieja colonia española. Luego se le envió a Marruecos y más tarde a Cuba, en una misión que debía frenar los levantamientos que amenazaban con desestabilizar el poder español sobre esta colonia. Pronto recibe su primera condecoración por escoltar desde Italia a España a Amadeo de Saboya, nuevo rey de España. Peral tenía entonces 21 años y era un hombre serio, de barba y bigote negros, ojos oscuros y carácter sereno. La crisis hispano-alemana por la soberanía sobre el archipiélago de las Carolinas en el Pacífico animó a Peral a escribir una carta al Ministerio de la Marina. En estos últimos días he inventado y tengo hechos todos los cálculos necesarios para la construcción de un barco torpedero submarino que puede llevar en su interior sin el menor peligro los hombres necesarios para su manejo, sin que asome a la superficie del agua el menor rastro de dicho buque durante sus maniobras. 1 o 2 de estos barcos puede destruir impunemente y en muy poco tiempo a una escuadra moderna, pudiendo decirse, si se consigue el éxito a esperar, que la nación que posea estos barcos será totalmente inexpugnable. Si usted quiere destinar los recursos necesarios para hacer los primeros experimentos, estoy dispuesto a marchar a Madrid a primera orden. Estaba como ministro Cánovas del Castillo y ante su misiva le concede a Peral 5.000 pesetas, una cifra ridícula que demuestra la difícil lucha de Peral por hacer entender la valía de su promesa. El siguiente ministro de Marina, José María Belenguer, partidario de la innovación tecnológica en la Marina, hizo público en 1887 un gran plan de inversión para la renovación de la escuadra. Peral consiguió entonces el apoyo suficiente y se le permitió viajar al extranjero, a Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido en busca de piezas para su submarino. Comienza su construcción en La Carraca, Cádiz. La sociedad aguarda con expectación los meses que dura la obra. Por fin, el Peral se votó con éxito el 8 de septiembre de 1888 entre el fervor popular. El mismo año consiguió la medalla de oro en la Exposición Universal de Barcelona.
Se trataba de una gran nave de acero de 22 metros de eslora, 3 metros de altura y 80 toneladas, que alcanzaba una profundidad de 10 metros y podía aguantar sumergido alrededor de 10 horas. El submarino de Peral ofrecía una serie de innovaciones no utilizadas hasta el momento, como la incorporación de motores eléctricos en vez de propulsión de vapor. Una enorme batería de plomo generaba la electricidad necesaria para alimentar los dos motores de 30 caballos y las dos hélices que movían el buque. Otra novedad era su mecanismo de inmersión, controlado por el peculiar aparato de profundidades. El problema de la respiración en inmersiones de larga duración lo solucionó creando un mecanismo que eliminaba el anhídrido carbónico, acoplando un depósito de oxígeno que nutre a los tripulantes de aire limpio. Incorporaba un tubo lanzatorpedos de alta precisión. En 1890 se lanzó con éxito el primer torpedo de la historia submarina. Peral era un héroe nacional y su invento tuvo un fuerte impacto en la prensa internacional, pero como todo lo que despierta pasiones, también fue motivo de críticas. Entre los defensores, Echegaray, nuevo Premio Nobel de Literatura, reconocía los méritos de Peral y la perfección del submarino. Las nobles ideas de un noble cerebro no dependen ni del griterío de los alborotadores, ni de los chistes estúpidos de los envidiosos, ni del silencio de los indiferentes. El señor Peral ha hecho algo útil por la ciencia. La historia de la ciencia española le hará justicia. El porcentaje de inversión en gasto público que hace España en actividades militares, genéricamente, otra cosa es que eso sea investigación, es muy alto. O sea, después de Estados Unidos, pues es el segundo y comparado con otros países europeos, incluso más que Francia y que Inglaterra, o sea, que son potencias nucleares, ¿no? Por lo tanto, eso es atípico. O sea, el que en algunos años recientes, en el 99, se haya invertido más del 50% del gasto público que se hace en I+D, en investigación y desarrollo, en el capítulo militar, pues sin duda es descompensado cuando la media de la Unión Europea, creo recordar que está en el 14-15%, ¿no? Entonces, pero bueno, esos son bandazos que dependen de coyunturas. Yo lo que quería subrayar es que, aparte de eso, el problema es la rentabilidad de esas inversiones, de ese gasto público, ¿no? Es decir, si comparamos con Estados Unidos de América, que es quien más invierte en investigación militar, a la larga, 15-20 años después, esto, digamos, repercutía sobre la sociedad civil. Es decir, que muchas tecnologías, el propio ordenador, Internet, en fin, múltiples tecnologías han surgido de laboratorios militares, pero luego a los 10-15 años, cuando han sido desclasificadas, llegan a la sociedad civil y sirven para usos civiles, ¿no? Entonces, mi duda principal es con este gasto que se hace en España en investigación militar, si eso está sucediendo. O sea, que yo sepa, no. Es decir, yo no conozco todavía, salvo igual en algunos momentos de la historia, ¿no? Isaac Peral u otros científicos de los años 30, pero de la ciencia reciente financiada con cargo al gasto militar, no conozco que hayan derivado tecnologías de uso civil 5, 10, 15 años después. Pocas veces en la historia se ha pasado con tanta facilidad del júbilo al fracaso. Peral vio su sueño convertido en tragedia. En 1891 contempló cómo su submarino era desmantelado mientras su capacidad y genio inventor se desaprovechaba entre las decisiones de la Armada. Había servido con lealtad a Isabel II, a Amadeo de Saboya, a la República y a Alfonso XII, y después de tanta lucha, su submarino desaparecía. Desengañado, se desligó de la Marina y montó su propia empresa de electricidad, aunque su trayectoria empresarial duró poco. Su estado de salud empeoró y murió en 1895 a los 44 años. Todos los submarinos, a partir de El Peral, deben algo a su prototipo. Todos incorporan elementos y soluciones que aportó este inventor a la historia de la tecnología, pero en su momento esta dimensión no fue del todo comprendida. Paradójicamente, en la Primera Guerra Mundial, España compra a Estados Unidos su primer submarino y lo bautiza, sin ningún complejo, con el nombre de El Peral. Peral fue un hombre cuya pasión por la Marina desató su genio inventor, un militar que dedicó todos sus esfuerzos a la construcción de un submarino. Su logro debe ser contemplado como precursor, pero esto no nos debe hacer olvidar que en el plano puramente académico y teórico sus contribuciones no fueron tan grandiosas y abundantes como las de otros investigadores. Es verdad que muchos de los problemas que sigue habiendo hoy día con la investigación científica en España siguen siendo los mismos que hace 100 años. Es verdad que lo siguen siendo.
Y en una gran medida, en mi opinión, es porque la investigación científica oficial pues, no se hace con intención de construir cosas prácticas, se hace con intención de construir teorías, y hay excepciones, por supuesto, pero en general estoy hablando, no se hace con ninguna intención de construir nada práctico. Hay demasiada preocupación por los resultados inmediatos, por la ciencia aplicada, es casi como un nerviosismo. Eso no va así, eso no va así. Yo creo que en general las mejores políticas de promoción de la investigación y del desarrollo tecnológico combinan los dos tipos de ideas. El dejar que la comunidad científica persiga sus propias iniciativas, y el ejemplo más obvio es muchas líneas de investigación básica, en las que es difícil saber ahora cuáles van a ser las aplicaciones en el futuro, ¿no? Creo que es muy importante una visión profunda para apostar por la ciencia básica. Yo eso lo comparo con un árbol. Queremos frutos, pues un árbol frutal. Es muy fácil darse cuenta de que hace falta un tronco para el árbol, que la comparación sería la ciencia aplicada. Eso todos lo ven. Pero lo que exige más profundidad de pensamiento es lo que no se ve, es que el árbol necesita unas raíces. Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, dice el poeta. Pues es eso. Las raíces son la ciencia básica. Y entonces, claro, el resultado es que se convierte pues, en una especie de masa de dinero que se gasta en alimentar a investigadores que hacen investigaciones en las que luego después no se hace nada con ellas. Repito, hay excepciones, pero en una gran mayoría sigue siendo así. Entonces yo creo que es ideal combinar las dos cosas, la propia vitalidad de la comunidad científica en perseguir siempre ir más allá de la frontera actual del conocimiento, con también lo que es conveniente en cada momento, y es que cada sociedad, a través de sus gobiernos, decide qué problemas prioritarios, ¿no?, requieren una atención especial. El inventor más prolífico de la historia de la ciencia española y que sin duda supo aplicar sus investigaciones al servicio de una sociedad mejor fue Leonardo Torres Quevedo. Un hombre que combinó más que ningún otro sus dotes de inventor y sus virtudes como científico con una afanada labor institucional. En su casa de Molledo, sufragando sus propias investigaciones, Torres Quevedo comenzó con entusiasmo su experimentación en el área de los transbordadores, campo en el que luego fue reconocido en el ámbito internacional. Para contribuir en su faceta teórica al tiempo que mecánica, acompañó su invento de una memoria titulada Un sistema funicular aéreo de alambres múltiples. Suyos son los transbordadores del Ebro, el del Monte Ulía o el transbordador aéreo del Niágara, que hoy sigue utilizándose y que constituye un gran atractivo turístico. Con 580 metros de longitud, este funicular que une los Estados Unidos y Canadá se construyó como un proyecto encargado a España, construido por una empresa española, como reza en una placa de bronce situada a la entrada de la estación de acceso. Torres Quevedo nunca dejaba de inventar y paralelamente a sus transbordadores diseñó las máquinas algebraicas. Estas máquinas de cálculo buscaban la solución de ecuaciones complicadas mediante su traslado a magnitudes físicas. Eran calculadoras de tipo mecánico que funcionaban con energía cinética. Las operaciones matemáticas se resolvían de modo físico a través de móviles de gran complejidad mecánica. Hoy, sumidos en la era de los ordenadores, la perfección de nuestras calculadoras digitales nos hace olvidar lo grande que fue su aportación a este campo de la ciencia. En relación directa con las máquinas calculadoras están sus aportaciones al mundo de la automática, disciplina que en aquel momento estaba todavía naciendo y que busca la sustitución del trabajo humano por el de un operador artificial. Como su ajedrecista, que permitía jugar al ajedrez contra la propia máquina y siempre acababa venciendo el aparato. Eso sí, la partida comenzaba con solo 3 piezas y no las 16 de rigor con las que cuenta cada jugador en el ajedrez real. Nos puede parecer una máquina rudimentaria, pero pensemos lo que deben los actuales ordenadores a estos inventos, máquinas como el ajedrecista que planteaban ya la posibilidad de realizar operaciones previamente programadas. En la aerostática también dejó huella de sus dotes de genio inventor. Torres Quevedo presentó en 1902 en la Academia de las Ciencias de Madrid un nuevo tipo de dirigible de armadura funicular al que bautizaría con el nombre de España, una vez conseguido el apoyo para construirlo. Los dirigibles son globos aerostáticos de grandes dimensiones destinados al transporte de viajeros, y el de Torres Quevedo resolvía eficazmente los problemas que otros aerostatos no solucionaban.
El éxito de las pruebas hizo que su invento fuera demandado desde el extranjero. Su utilidad quedó sobradamente demostrada por franceses e ingleses en la Primera Guerra Mundial en tareas de vigilancia de costas y seguimiento de submarinos. En 1903, Torres Quevedo presentó el telequino, el primer aparato de radiodirección del mundo en París, junto con la memoria y una demostración práctica. En España fue presentado con éxito ante el rey y una gran multitud. Se trataba de un invento que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hertzianas y que se puede considerar el pionero del mando a distancia. En Europa, el sistema de patentes estaba ya muy desarrollado y Torres Quevedo obtuvo la patente para España, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En 1904, el gobierno fundó el llamado Centro Torres Quevedo o Centro de Ensayos de Aeronáutica para apoyar al inventor en sus ensayos y facilitar la construcción de los aparatos aéreos. En los últimos años de su vida, Torres Quevedo prestó atención a las necesidades de la enseñanza, inventando máquinas que pudieran ayudar al profesorado en su tarea. Torres Quevedo fue un precursor, fue un hombre muy audaz. Conoces la máquina de cálculo algebraico, la máquina que jugaba al ajedrez, es el primero que hace esas cosas. Ya no es, bueno, por supuesto, precursor más remoto, pues es Pascal, con las 60 máquinas de calcular que hizo, las pascalinas que se llamaba, pero de eso a jugar al ajedrez, eso ya nos pone cerca en lo que hacen ahora las máquinas. Pero hay poder codificar electrónicamente con ceros y unos, lo que ahora estamos haciendo en computación, eso otra vez más procede de la ciencia básica, esta vez de mi campo, de las matemáticas. En cuanto a la producción científica, ya sabemos que en los últimos 20 años se ha producido un avance importante, pero que todavía queda bastante por hacer, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando en esta dirección, en conseguir aumentar la cantidad y la calidad, ¿no?, de la producción científica en España, y también en quizás difundir mejor socialmente, ¿no?, cuáles son los resultados de la investigación. Estoy convencido de que gran parte de la sociedad no entiende o no valora la investigación científica. Gran parte de la sociedad entiende que investigar es cuestión de países ricos, cuando no es así. Cuando un país quiere ser competitivo, quiere ser poderoso, es preciso que estimule su investigación científica. Por ello, la cultura científica se debe extender incluso a la educación primaria. Y eso afecta desde esta imagen social de qué produce la ciencia, de cuál es la labor profesional de los científicos, a lo que los estudiantes perciben también en la enseñanza primaria y secundaria, ¿no? Y hay que continuar haciendo el esfuerzo para comunicarles, por un lado, lo atractivo de la tarea, ¿no?, de dedicarse a la investigación, y también el comunicarles que es una carrera pues digna y reconocida socialmente, ¿no? En la actualidad la Unión Europea ha generado dos grandes programas, uno la creación del espacio europeo de investigación y por otro lado la creación del espacio de educación superior, europeo de educación superior, o sea, de enseñanza universitaria. Entonces, pensando en los dos aspectos, esto incide fuertemente sobre las universidades y los centros públicos y privados de investigación. Pero pensando únicamente en las universidades como centros docentes, pues esto supone una reforma radical de todos los planes de estudio, o sea, para hacerlos converger más o menos y hacerlos homologables a los de cualquier otra universidad europea. Antes que recursos económicos, se necesita tener claro un modelo, una política y una estrategia en la universidad. No basta con poner más dinero sobre la mesa. Lo que hay que tener claro es, primero, cómo optimizamos los recursos existentes y, en segundo lugar, en qué queremos emplear los nuevos recursos que puedan llegar. Y quizá lo más preocupante del asunto es que no hay una política y estrategia clara ni en
en la Universidad Española ni en la investigación en España. Digamos, uno de los déficits que hay en la Universidad Española es que desde el punto de vista de cómo se dan las clases se recurre muy excesivamente a la lección magistral, y entonces no es así en otros países de Europa, en concreto, no sé, en Gran Bretaña, en los países nórdicos, se hacen, en los países anglosajones en realidad, en la cultura nórdica, la enseñanza universitaria, hay algunas, muy pocas clases magistrales, más que nada de introducción al tema, pero luego a continuación pues, se proporcionan materiales de estudio, de experimentación, de trabajo, de debate, o sea, son clases mucho más activas, ¿no? O sea que esto significará, digamos, el espacio europeo que diseñe Bolonia, como se dice técnicamente, cambiará los planes de estudio y también la metodología docente en España. En fin, ponernos todos de acuerdo en torno a un modelo compartido por todos, porque si no es compartido, entonces ese modelo no vale para nada, porque no lo vamos a apoyar. Un modelo compartido por todos, y una vez que tengamos claro cuál es ese modelo, entonces aplicar los medios económicos para convertir ese modelo en realidad. Y es que a partir de 1900 parece que dieron sus frutos las semillas liberales plantadas en el sexenio democrático. Comienza la edad dorada de la ciencia española, época que alcanza su vértice en 1906, año en el que se le otorga el Nobel de Medicina a Santiago Ramón y Cajal. Una época de renacimiento cultural que coincide y se ve influida con lo que se ha llamado Edad de Plata de las Letras, que abarca las generaciones del 98 y del 27. Madrid se consolida como espacio productor de cultura, donde renace el espíritu de iniciativa en un clima muy propicio al debate entre las ciencias y las letras. En este contexto, reavivada la polémica de la ciencia española, nace la Junta de Ampliación de Estudios, que marca un antes y un después para la ciencia en España. La Junta de Ampliación de Estudios fue una institución autónoma, aunque dependía del Ministerio de Instrucción Pública, que se preocupó de mejorar los recursos y la docencia en el país. Sus mayores preocupaciones, la investigación y la renovación pedagógica. Había que formar al personal docente y acercarlo al nivel de Europa. Santiago Ramón y Cajal fue elegido presidente de la Junta desde su fundación en 1907 y ocupó el cargo toda su vida. Con Cajal, las ciencias biomédicas se convirtieron en las protagonistas de un fenómeno llamado cajalización, que creyó que era posible regenerar a España a través del cultivo de la ciencia. No hay duda que Cajal es el científico más universal que ha dado la ciencia española. Sus descubrimientos se han convertido en la base definitiva en la que se orienta la actual anatomía del sistema nervioso, y su influencia ha sido enorme para la neurocirugía y la neuropsiquiatría modernas. Cajal publicaba sus teorías ilustradas con sus propios dibujos. Sus dotes como dibujante hacen de su obra científica algo único y excepcional en el mundo. Era capaz de representar con la delicadeza de un artista complicadas formas y estructuras de varias capas que superponía en un mismo mapa. Le fascinaba el mundo de los colores, las formas y texturas que se encuentran en la naturaleza. Extraía pigmentos de plantas, de las flores o de las paredes de los vecinos y fabricaba sus propios colores con los que pasaba horas pintando en la terraza de su casa. Su padre, don Justo Ramón, de origen humilde y que había llegado a profesor de anatomía después de una dura lucha, estaba preocupado por las aptitudes artísticas de su hijo más rebelde. Cuando obtuvo el título de doctor, compró a plazo su primer microscopio a un almacenista madrileño por 700 pesetas. Aquella decisión encaminaría su futuro hacia la histología, que es la parte de la anatomía que estudia los tejidos. En aquel momento los microscopios eran aparatos difíciles de conseguir y que en España todavía se miraban con cierta desconfianza. Al principio curioseaba sin método, sumergido horas y horas en su pequeño laboratorio. Por las noches la excitación lo mantenía despierto. Observando las retinas, sintió lo que describió como la estremecedora sensación del insondable misterio de la vida. Navegando en la organización microscópica del ser humano, Cajal, que hubiera querido ser pintor, descubrió en el microscopio todo un universo de magia en el que entraban en juego tanto la razón como la imaginación.
Sin su microscopio no hubiera descubierto la neurona y su destino habría sido otro. Cada aspecto de la personalidad de Cajal resulta interesante. En 1898 se publicó su discurso de ingreso en la Academia de las Ciencias titulado Reglas y consejos para la investigación biológica, los tónicos de la voluntad, donde animaba a los jóvenes investigadores a que regeneraran al país tras el desastre del 98. Pero Cajal no fue solo un científico encerrado en su laboratorio. Su compromiso con la ciencia y la sociedad le hizo tomarse muy en serio su papel de pedagogo. Cajal obtuvo una plaza en el Hospital de la Princesa y luego fue nombrado director del manicomio de Santa Isabel en Leganés, del que tuvo que dimitir por diferencias con las autoridades eclesiásticas. Entonces se marchó a París y allí estudió 4 años y perfeccionó sus conocimientos en la teoría darwiniana, micrografía, neurohistología, neuropsiquiatría. Volvió a Madrid y se centró en los estudios de neurología y psiquiatría. En 1887 le nombran catedrático de histoquímica en Barcelona y presenta su textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, estudio previo y que sentó las bases de su descubrimiento de la neurona. En 1900, Cajal era una figura reconocida en el ámbito internacional. Sus investigaciones se convirtieron en la base de todas las teorías neurológicas posteriores y el prestigio que supuso la obtención del Nobel en 1906 sirvió de impulso para la creación del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Los tintes o colorantes eran utilizados para determinar las formas de los tejidos. La técnica de la coloración argéntica, llamada así porque en ella se utiliza el nitrato de plata, había sido inventada por el italiano Camillo Golgi, con quien Cajal compartió el premio Nobel. Santiago Ramón y Cajal demostró en su teoría neuronal que el sistema nervioso está formado por células independientes en cuanto a función, origen y estructura. No existe ningún tipo de red continua como creía el propio Golgi. Cajal averiguó que la neurona es el elemento constitutivo del cerebro, la unidad básica, y las fibras son solo prolongaciones de cada neurona. Dedicó toda su vida a estudiar estas estructuras y dedujo implicaciones funcionales para todas y cada una de las partes del sistema nervioso, como la corteza cerebral, el cerebelo, la retina, el bulbo olfativo. Después de muchos años y de abrumadores reconocimientos internacionales, en 1932 el gobierno funda para Cajal una equipada escuela de histología, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas o Instituto Cajal. Llegaban tarde las ayudas. Cajal ya se jubilaba como catedrático, pero aún así la propuesta fue bien recibida por el Nobel, que según afirmó en una ocasión, desdichado es el genio surgido por estos pueblos y extinguido sin descendencia. 2 años después de su muerte estalla la guerra civil y ese renacer de las ciencias biomédicas quedó cercenado por la represión de las nuevas autoridades. Franco cortó de cuajo la funesta manía de pensar, en palabras de un rector universitario de la España de la posguerra. España quedó aislada y muchos de sus científicos e intelectuales quedaron condenados al exilio. Francia, Estados Unidos, México o Argentina abrieron sus puertas acogiendo a muchos investigadores españoles que, pese a las dificultades, prosiguieron su labor. Yo creo que en aquella época, en los años de 1900, 1930, 40, se generaron grandes científicos y grandes humanistas también, grandes escritores, grandes pintores, grandes científicos, grandes ingenieros, muy significativos. Es decir, que fue muy positiva aquella época en general, pero se caracterizó por individualidades. O sea que, mientras que en los últimos 30 años hay individuales, hay científicos muy destacados, pero por el contrario se ha elevado mucho más la calidad media. Hay equipos de investigación, hay instituciones, cosa que en aquel momento había muy poco. Es decir, que se ha creado un tejido social de apoyo, de soporte a la ciencia y también un apoyo político, es decir, hay política científica, digamos, hay planes de investigación y desarrollo, hay instituciones, en fin, se ha organizado lo que se llama el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cosa que no se hizo, hubo unos preludios con la Junta de Ampliación de Estudios, pero que no se hizo a principios del siglo XIX. Curiosamente, y a pesar del largo camino recorrido por la ciencia española a lo largo del siglo XX, en los albores del siglo XXI existe todavía una desestructuración científico-técnica.
hay que trabajar en estructurar esa investigación científico-técnica, pero no importando modelos ajenos a nuestro sistema, que funcionan, como le comentaba, en otros países, sino haciendo una perspectiva adecuada de nuestro propio entorno, de nuestro propio contexto. La investigación científica debe de ser asumida por la sociedad y en general y en particular por el tejido empresarial. Se debe de estimular esa investigación científica a través de los fondos públicos, y también hay que estimular al tejido empresarial para que también invierta en I+D con el objetivo de generar mayor riqueza, mayor inversión, que al final va a redundar en una mejora de calidad de resultados, en una mayor y mejor competitividad de las empresas españolas, y por ello al final en que la creación de mayor número de puestos de trabajo. Ahora invertir en recursos humanos, ¿no? En generar científicos, generar buenos ingenieros, en darles medios, instrumentos de trabajo, buenas condiciones de trabajo, pues todos los países lo consideran como la mayor riqueza cara al futuro, ¿no? Esto implica educación universitaria, es decir, elevar el nivel de cultura científica y tecnológica de una sociedad como condición sine qua non para que esa sociedad pueda a continuación competir con otras sociedades que están más o menos en la misma estrategia. En temas de investigación quizás es una de las áreas donde ambas instancias, la administración y la empresa privada, tienen un papel que jugar, y así es tradicionalmente en la mayor parte de los países. Otra cuestión es el peso relativo de las dos partes. Quizás en España tenemos tradicionalmente un peso relativo mayor de la administración del que, por ejemplo, se considera el ideal a conseguir en la Unión Europea. O sea que existe un papel importante a jugar por la administración pública y muy particularmente la promoción de la investigación básica, pero es deseable también implicar cada vez más a la empresa. Así como se habló en España en los años 60, hubo planes de desarrollo industrial, y España, muchas regiones españolas se industrializaron. Entonces ahora, digamos, hay que planificar el desarrollo del conocimiento, de la economía del conocimiento. Y esto no es que haya arrancado con mucha fuerza, pero sí hay una sensibilidad y por lo menos una preocupación en las autoridades políticas y en las instituciones universitarias, desde luego, en el CSIC también. Es decir, que hay cada vez más sensación, impresión de que el futuro es ese, y también para España. Es decir, que España no perdió el tren de la industrialización, pero no puede perder el tren de la sociedad de la información y del conocimiento. Juan de la Cierva dedicó toda su vida a la aeronáutica. Desde pequeño manifestó un especial interés por los primeros aparatos voladores. En aquella época se iniciaba lo que Dalí llamó la conquista vertical. Naves imitación de los pájaros surcaban los cielos contemplando desde las alturas las maravillas de la tierra. La euforia aeronáutica llegaba a la sociedad. Los hermanos Wright dieron a conocer su máquina voladora, el aeroplano, en 1907, cuando de la Cierva tenía 13 años. 2 años después, contempló en Madrid la primera exhibición del aeroplano. Fascinado por la aviación, leía todo lo que encontraba sobre el tema. Esta pasión la compartía con sus 2 amigos, Barcala y Díez, con quien creó la especie de asociación BCD. Entusiasmados con la idea de volar, decidieron construir un aeroplano. Los medios que tenían al alcance eran rudimentarios, solo contaban con la paga que les daban en casa. Pero nada frenó su ímpetu. Su aeroplano se llamó El Cangrejo por ser de color rojo y se probó con éxito cuando de la Cierva tenía 16 años. Hubo un concurso del Ministerio del Aire para desarrollar un avión de bombardeo. Eran varios tipos de aviones. Uno de los tipos que se presentaban al concurso era un avión de bombardeo. Y Juan de la Cierva presentó un modelo de un trimotor que tenía unas especificaciones soberbias para entonces, y de hecho fue la base después, más adelante, para el trimotor Ford en los Estados Unidos. Él construyó el trimotor con ayuda de un amigo suyo, un amigo de su padre, que puso el dinero básicamente para el trimotor, y hizo un vuelo perfectamente bien, sin ningún problema, y en el segundo vuelo el piloto se confió demasiado, quiso hacer una vuelta a muy baja altura, algo así como 30 metros, y a una velocidad demasiado baja, y el avión entró en pérdida de velocidad y cayó, pues como cae un avión cuando pierde la velocidad, cayó como una piedra y se destrozó. Y era tan lento y tan bajo que al piloto no le pasó nada, pero sin embargo el avión quedó totalmente destrozado.
Y entonces Juan de la Cierva no dejó de pensar en que la pérdida de velocidad, el fenómeno que tiene lugar cuando un avión vuela demasiado despacio, en el que no hay una disminución de la sustentación, sino que la sustentación desaparece de repente. Ese fenómeno, él pensó que era un obstáculo muy serio para el éxito en el futuro de los aviones, o que requeriría pistas muy largas para el aterrizaje, y entonces pensó que él tenía que desarrollar un aparato que no dependiera de la velocidad para la sustentación. Y entonces empezó a pensar en ese tema, lo pensó mucho tiempo, hasta que al final llegó a la conclusión de que había que hacerlo con alas giratorias. Tuvo muchísimas dificultades en conseguirlo, porque una cosa es tener una idea y otra cosa es hacer que funcione. Entonces él consiguió al fin, después de 3 intentos entre los 3 primeros aviones autogiros que no volaron, el C1, el C2 y el C3, que no volaron, consiguió hacer el C4, en el que inventó articular las palas, de manera que las palas pudiesen girar libremente en el plano vertical. Y ese avión fue el que de verdad voló, el C4 fue el que llegó a volar sin ningún problema en Getafe. Inspirándose en los trompos chinos con los que jugaba de pequeño, diseñó el autogiro. El autogiro realizaba vuelos a escasa velocidad, pero sus descensos y aterrizajes eran lentos y menos bruscos. Por eso utilizó el eslogan "más lentamente que un paracaídas". Con esta idea, el inventor inauguraba una nueva forma de volar más segura. Hacía los modelos matemáticos, hacía los diseños, hacía los modelos matemáticos, construía los aparatos y después los volaba. Y eso le dio un entendimiento soberbio de toda la teoría de alas giratorias, que es también su obra, porque claro, es verdad que él inventó el autogiro, pero básicamente con ayuda de varios matemáticos muy insignes, entre ellos el profesor Rey Pastor, aquí en España, pero básicamente desarrolló también la teoría de vuelo de alas giratorias, que es quizá una de las teorías más complejas en aerodinámica hoy. En España había muy pocas empresas aeronáuticas, la Hispano y Construcciones Aeronáuticas, pero construían aeroplanos y no se arriesgaron a invertir en el sistema del autogiro. De la Cierva realizó innumerables exhibiciones para dar a conocer su invento, como la primera que ofreció en Cuatro Vientos, que apareció en todas las revistas españolas de la época. El rey Alfonso XIII volaría en un autogiro tripulado por el propio inventor. También realizó filmaciones de estas pruebas que fueron distribuidas fuera de España, donde contemplaron admirados el nuevo aparato volador. Al tiempo llegó la promoción del autogiro en el extranjero y realizó exhibiciones en Francia, Holanda, Italia, Inglaterra, eventos que le dieron una gran popularidad en Europa. La reina Victoria asistió expectante en Londres a una de sus exhibiciones y aplaudió al inventor español al ver que el autogiro descendía suavemente en vertical. En Inglaterra consigue apoyo financiero para constituir su propia empresa, De Cierva Autogiro Company Limited, con capital aportado por empresas e inversores privados. Se convierte en accionista y cede las patentes del autogiro para su explotación, excepto en España, donde dio libertad de fabricación. El rico empresario constructor de aviones, Harold Pitcairn, que había seguido atentamente la trayectoria del autogiro, decidió invertir en el ingenio de la Cierva y creó la empresa de Autogiro Company of America. La personalidad tímida pero amable de la Cierva cautivó a los americanos, que veían con simpatía que el inventor fuera un apasionado de la ópera y el jazz. Fue en Estados Unidos donde el autogiro se comercializó con más éxito. Entre sus admiradores, Henry Ford, que le regaló uno de los primeros televisores del mundo. En una ocasión, Thomas Edison, que tenía miedo a volar, alabó las ventajas del autogiro, augurando al invento un futuro prometedor. Después de que tuvo éxito, empezó a recibir repetidas ofertas de grupos extranjeros, sobre todo ingleses, franceses y americanos. Aceptó la oferta de una casa inglesa. Él había estado en Inglaterra ya varias veces haciendo discursos y lectures sobre su autogiro, que habían levantado grandes entusiasmos, y al fin aceptó una oferta del Ministerio del Aire inglés para hacer un autogiro en Inglaterra. Él se fue allí, se asoció con los señores Rowe y hicieron allí, entonces formaron una compañía. Allí formaron una compañía, la Cierva Autogyro Company Limited, que estaba financiado por los señores Rowe y en la que él participaba como director técnico. Después vino el señor Pitcairn, que fue después su socio americano, le hizo una magnífica oferta, no a él ya, sino a la compañía inglesa, y entonces se trasladó a los Estados Unidos y enseñó allí a un grupo de ingenieros y de pilotos americanos a construir autogiros y a volarlos.
Y ahí ya sí, tuvo que ser, pero él era industrial de una forma pasiva, él era socio en las empresas que se construían alrededor de su invento, pero no era gestor, por decirlo así, él era el técnico y todo el mundo lo respetaba porque era un técnico soberbio. Él tenía las ideas muy claras, tenía además una mente matemática muy poco frecuente entre los inventores prácticos, porque este hombre utilizaba las matemáticas consistentemente para hacer que sus autogiros volaran en el papel antes de volar en la realidad. Eso hoy día es muy fácil con ordenadores, pero entonces no había ordenadores y sin embargo lo hacía igual. Y de hecho existen aquí en la Biblioteca Nacional, existen todavía miles de documentos hechos a mano, escritos a mano por él con todas las ecuaciones de vuelo que hacía antes de que los autogiros volaran. Luego después aquello lo llevaba a la práctica y lo probaba. Los éxitos internacionales no tuvieron su compensación en el ámbito nacional, donde a pesar de los homenajes, su tarea fue limitada por la escasez de recursos. En plena guerra, Juan de la Cierva colaboró desde Londres en la compra de material aéreo para el ejército franquista. Murió en 1936 a los 41 años, cuando se desplazaba a Checoslovaquia en busca de armamento. El avión bimotor en el que iba se estrelló contra un edificio. Su autogiro pronto fue incluido en el libro de oro de la aeronáutica mundial. Juan de la Cierva Codorníu es un buen ejemplo de investigador reconocido mundialmente y menospreciado en la España de su época. Genial inventor y que ha recibido más reconocimientos en Inglaterra y Estados Unidos que en su propio país. El heligiro, como hemos bautizado este aparato, puede aterrizar y despegar como un helicóptero, pero puede alcanzar velocidades del orden de 610 km por hora. Será más de 100 km por hora más que los Prey, con lo cual será un récord mundial de velocidad de aviones de alas giratorias. ¿Por qué sé que es esa velocidad? Por el modelo matemático. Es decir, evidentemente el heligiro todavía no existe, tenemos animaciones y modelos que muestran cómo es y tenemos los planos del heligiro completos. Y ahora estamos en el proceso industrial de empezar a fabricarlo. Pero, sin embargo, sé que va a volar a esa velocidad porque el modelo matemático me lo da sin ninguna duda. Por eso los modelos matemáticos es mucho más barato y mucho más sencillo y mucho más rápido y mucho más preciso, inclusive que los ensayos en la realidad. Porque si después el heligiro no vuela a esa velocidad, tiene que haber algo malo en la construcción del heligiro, porque las matemáticas no se equivocan nunca. Yo espero que la fabricación del heligiro la podamos hacer en España. No lo sé todavía, estamos intentándolo. Y de momento tenemos muy buenas respuestas. Tenemos varias comunidades autónomas que se han interesado mucho en el proyecto, la de Murcia, entre otras, Cataluña también, y nos han ofrecido, todavía no está, estamos ahora en plenas negociaciones, y también hay en España ya una industria aeronáutica bastante importante, en asociación con otras europeas y demás, pero existe esa industria y también nos han ofrecido colaborar. Estamos en plenas negociaciones con esos grupos de empresas y esperamos poderlo construir en España. Esperamos también que haya una versión militar para la que ya nos ha hecho una oferta porque se han enterado por casualidad el Departamento de Defensa americano, pero antes de ir a Estados Unidos tenemos la intención de presentarlo esto en el Ministerio de Defensa, a ver si aquí hay algún interés en el asunto, para hacer una versión militar del heligiro que evidentemente tiene aplicaciones militares también. La economía del conocimiento es una nueva modalidad de economía, como su nombre indica, en la cual, en lugar de generarse la riqueza en base a los recursos naturales, digamos a la tierra, a la ganadería, a la minería, a la pesca, en general a lo que proporciona la naturaleza una vez cultivado y trabajado por los seres humanos,
o los bienes que proporciona la industria, los bienes industriales, las fábricas, etcétera, aparece una nueva fuente de riqueza que es el conocimiento, y en particular el conocimiento científico y tecnológico. No solo el científico y tecnológico, también el conocimiento artístico, musical, también genera riqueza y se incorpora, también es conocimiento, pero el motor es, la ciencia y la tecnología son el motor de la economía del conocimiento. Soy optimista porque creo que hemos avanzado mucho en estos últimos 25 o 30 años, ¿no? Hemos avanzado mucho, cada vez somos más conocidos, cada vez pintamos más en el panorama internacional. Nos falta un pequeño impulso para situarnos en la primera línea. España en los últimos años ha incrementado muchísimo su producción científica, de artículos en revistas de prestigio internacionales, pero en cambio esto no ha incidido, no se ha transferido pues a las empresas. Entonces, así como estábamos en el lugar 12 o 13 más o menos en cuanto a impactos de la producción de los científicos españoles, pues en cambio en otros indicadores de la actividad científico-tecnológica nos vamos al lugar 25, al nivel 30, o sea que estamos entre los 20 primeros, pero más bien teniendo al 18, 19 como nivel medio. Ha sido un avance real, o sea, si comparamos con lo que era la ciencia en la época franquista, pues prácticamente no existía, era testimonial. De hecho, la mayoría de los grandes científicos y los ingenieros emigraban, ¿no? Entonces ahora no es que no emigren, pero más bien emigran para estar unos años y luego tendiendo a volver, ¿no? Es decir, que esto de la fuga de cerebros y la pérdida de recursos humanos cualificados en investigación científico-tecnológica se ha parado, e incluso se está empezando ahora, y me parece interesantísimo, a fichar gente, a fichar científicos, me refiero. El plan Ramón y Cajal, planes, no sé, como la Comunidad Catalana y CREA, es decir, hay iniciativas en comunidades autónomas y en el propio gobierno de España de incorporar a científicos punteros extranjeros, ¿no? Cosa que no se hacía pues, desde finales del siglo XVIII, o sea, desde la época de la Ilustración, España no incorporaba científicos o ingenieros prestigiosos a su sistema de investigación. Sí que es cierto que España pues, ha aumentado su producción científica y su volumen de científicos. Pensamos que todavía tiene que crecer el volumen de investigadores en España, y también que debemos hacer un esfuerzo para recuperar todos aquellos investigadores españoles en el extranjero que puedan estar interesados en volver. Entonces vamos a reforzar los programas que hay en este sentido, a probablemente introducir algunos nuevos, y comenzaremos por hacer un censo, ¿no?, de los españoles que están trabajando en el mundo, ¿no?, para intentar hacer posible que todos aquellos que tengan interés en regresar a España pues lo puedan hacer. Parece claro que si queremos situarnos definitivamente en eso que llamamos sociedad del conocimiento, entonces tenemos que desarrollar de una manera definitiva la ciencia y la tecnología en España. Es muy importante que haya una conciencia en la sociedad española de la necesidad del desarrollo científico. Nos ayuda mucho y en parte ese ha sido un apoyo que nos ha llevado hasta el alto nivel en el que estamos ahora. Estamos muy cerca de la primera línea. No estamos en la primera línea y en parte se trata de un apoyo, de una conciencia de la sociedad, un apoyo de la sociedad. Yo lo puedo explicar con un ejemplo que creo que todos entienden. Cuando yo era niño, nuestros atletas en las Olimpiadas no ganaban y se decía que es que no había suerte. O también se decía que es que no teníamos las mismas condiciones físicas que los de otros países. Llegó las Olimpiadas en España, llegó el planado, la sociedad lo exigió, se hizo un gran esfuerzo y resulta que nuestros atletas eran los mejores. Podréis creer. Y estoy convencido de que con más apoyo, si hay un compromiso, si nos lo proponemos, España puede llegar a la primera fila en cualquiera de las ciencias. Creo que tanto España como el conjunto de la Unión Europea han acertado al elegir esta vía de construir la sociedad del conocimiento. Supone una apuesta por modelos de crecimiento económico y de desarrollo social en conjunto orientados hacia sectores en los que los factores clave son fundamentalmente el capital humano y el capital tecnológico.
Creo que esa apuesta es la que le conviene al conjunto del continente europeo, que es lo que se decidió en Lisboa, ¿no? Esa apuesta por la sociedad del conocimiento y esos famosos objetivos europeos que se han planteado para esta primera década del siglo XXI. Y también creemos en el gobierno español que esta es la mejor vía para España, el convertirse en una sociedad que participe plenamente de ese modelo de crecimiento económico que supone poder crear empleos de calidad, ¿no? Empleos que tanto en su remuneración como en su posibilidad, su estabilidad y en conjunto den una situación en el mercado de trabajo más positiva y más estable en el futuro. Necesitamos un pequeño impulso, pues vamos a darlo entre todos. Primero, con la implicación de los docentes y los investigadores, después con la implicación pues, de los responsables de las universidades y de los centros de investigación, y después con la implicación de los políticos, de los empresarios y de la sociedad en su conjunto. Porque si damos ese pequeño paso, toda la sociedad española en su conjunto se va a poner en la primera línea internacional de una manera definitiva. La historia de la tecnociencia española es una historia difícil de construir por la cantidad de discontinuidades que ofrece. La guerra civil y la dictadura de Franco anularon durante mucho tiempo las esperanzas de los científicos. Pero es necesario que recordemos a aquellos que confiaron en que una sociedad del conocimiento sería una sociedad fuerte. En opinión de Ortega y Gasset, todas las obras humanas, el arte, la filosofía, la política e incluso el dinero se basan, nutren y caminan sobre la ciencia.